Buenos días, iglesia. Qué bueno estar juntos nuevamente. Hoy es un día muy especial. Es un domingo particular porque estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No lo olvides. Es lo trascendente de esta obra de redención de Jesús en favor tuyo y mío. Pero también es importante porque estamos tratando el último tema de nuestra serie de conferencias de Semana Santa. Por ello te animo a que estemos atentos a lo que viene. Y si es que es primera vez que nos acompañas, te damos la más cordial bienvenida. A todos los que estamos aquí, también les animamos a que puedan compartir el enlace con los amigos y estar así todos juntos al inicio del tema. Y queremos recordarte que van a venir un par de canciones y luego vendrá justamente la exposición de la palabra. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Hermanos, buenos días. Qué gusto volvernos a ver y poder celebrar la grandeza de nuestro Dios desde casa. Así es, qué privilegio nos toca nuevamente acompañarnos para disfrutar juntos un momento de adoración en nombre de Jesús. Y queremos compartir contigo rápidamente Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Sabemos que el Señor nos guarda, está en control de todo y Él es el único que puede traer paz a nuestras vidas en estos tiempos. Amén. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
vivo está. Yo sé que Él me rescató, su sangre me perdonó, creo en Él, creo en Él. Mis culpas se las tomó, mis penas se las curó, creo en Él, creo en Él. Yo lo exalto, pues Jesús la tumba venció, Cristo vivo está, es mi redentor, Cristo vivo está, es mi redentor. Yo sé que Él me rescató, su sangre me perdonó, creo en Él, creo en Él. Mis culpas se las tomó, mis penas se las curó, creo en Él, creo en Él. Yo lo exalto, pues Jesús la tumba venció, Cristo vivo está, es mi redentor, Cristo vivo está, es mi redentor, Cristo vivo está, es mi redentor, Cristo vivo está, es mi redentor. Tú me liberas, contigo iré, me gozo en mi corazón, tu reino espero, Dios. Cristo vivo está, es mi redentor, 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 Cristo vivo está, es mi redentor. Amén. Y porque Él vive tenemos esperanza eterna. Amén. Amén. Dios le envió, se llama Cristo, vino a salvar, ya perdonar, vivió y murió por mis pecados.
angustia, el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro, vale la pena el vivir por mi Jesús, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro, vale la pena el vivir por mi Jesús, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro, vale la pena el vivir por mi Jesús, vale la pena el vivir por mi Jesús, vale la pena el vivir por mi Jesús. Amén. Ahora damos pie al pastor Roberto con la prédica de esta mañana. Hola, soy Roberto Bastante una vez más. Esta vez con el tema cuarto, hay que erradicar esa moral de la serie Hay que parar esto. En el primer tema, el día jueves, hicimos una acotación muy importante para entender la Biblia, para utilizar la frase de los jóvenes de modo equilibrado. Un autor presenta la necesidad de usar 3 lentes para entender y aplicar equilibradamente la palabra de Dios. El primer lente siempre será la Escritura, porque la Escritura habla de lo absoluto, de lo eterno. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en este tiempo donde las verdades andan en conflicto, en controversia con las relatividades, qué oportuno es saber que cuando tú lees la palabra estás entrando en el camino o en la esfera de lo absoluto, de lo eterno. La segunda lente es la historia. La historia tiene lecciones del pasado que nos sirven a nosotros. El apóstol una vez dijo: estas cosas ocurrieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que la historia tiene su lugar en el encaje o en el encuadre que tengamos para entender la palabra de Dios. Por último está la cultura, con las implicaciones del tiempo presente. El mundo está cambiando, las corrientes de pensamiento también. Y nosotros tenemos que estar listos para adaptar la palabra que no cambia. Aprendieron las lecciones de la historia, y sobre todo teniendo en cuenta las implicaciones del presente. Jesús va a hablar, por tanto,
a 3 auditorios, 3 tipos de personas para 3 principios de la moral. Veamos el primero de ellos. Le llamamos una moral fútil, o sea, inútil, una moral fracasada, que no lleva a ningún lugar. Marcos 7 nos cuenta que se juntaron escribas y fariseos y se juntan para hacerle una pregunta a Jesús. Está allí en el verso 5 de ese capítulo 7. La pregunta es, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Era un reclamo a Jesús como responsable de ese grupo, porque él era cabeza de ese grupo, era el pastor de ese grupo, el rabino de ese grupo. Sus discípulos estaban comiendo con las manos no lavadas. Marcos nos aclara cómo eran sus costumbres en esos 4 primeros versículos que no hemos leído. Básicamente, ellos apuntaban al ceremonial que tenía que cumplirse. Si el ceremonial se cumplía, todo estaba bien. El problema era cuando eso faltaba a los ojos de ellos. Cuando Jesús termina de leer, dice en los versos 6 y 7, el Señor, por supuesto, que se da cuenta que el reclamo de los fariseos estaba movido por su tradición. Si el ceremonial se cumplía, todo estaba bien, pero la reacción de Jesús, ahí está, en los versos siguientes, les responde con un calificativo duro, le dice hipócritas. Hipócritas significaba en ese tiempo el artista de teatro que cambiaba máscaras para representar distintos papeles en una obra de teatro griego. Y aquí el Señor lo usa para ilustrar qué bien lo había profetizado 7 siglos antes el profeta Isaías, porque dice ahí, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Jesús les llama hipócritas porque no se basan en el principio eterno. Vayamos a las 3 lentes. No se basan en el principio eterno, sino más bien en la forma superficial. La implicancia que traía daba por resultado un culto inútil, vacío de contenido, fracasado, solamente por la superficialidad de labios, mas no de corazón. En respuesta, Jesús enuncia el primer principio de moral. La palabra es de naturaleza distinta de la tradición. Los fariseos estaban errados. Su preocupación, escúchame bien, no era higiénica, o sea, no era de salud, tampoco era espiritual, no, era ceremonial. Para ellos lo importante era la forma, que se cumpliera el meticuloso sistema, método que Dios había dicho que se debían cumplir los ceremoniales, pero habían ido mucho más allá de lo que la Biblia legislaba. Por eso que el verso 8, Jesús el Señor les dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, y menciona lavamientos de jarros, vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Interesante es posar nuestra mirada en esos 2 verbos que el Señor hace como parte de su denuncia. El dejar, es decir, el marginar, el dejar abierto, el dejar fuera del escenario el mandamiento de Dios y aferrarse más bien a la tradición de los hombres. Y lo hacían con multitud de cosas. Tú sabes que alguien contó los mandamientos que los fariseos habían hecho leyes que las transmitían de generación en generación, así que podían decir que eran tradiciones antiguas, pero no tenían la naturaleza de la palabra de Dios. Dejar y aferrarse.
muestran la razón del cambio que conduce al fracaso, que conduce a la inutilidad. Vale la pena otra vez pensar en esa gente religiosa y en cómo ellos interpretaban la ley de Dios que había sido abandonada por las tradiciones de ellos. Porque la moral no es otra cosa que la conducta que se acostumbra en una sociedad. Eso es lo que es, en palabras sencillas, la moral. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿cómo es tu moral? ¿Es fútil? ¿Así inútil? ¿Fracasada? ¿O es bíblica? Son cosas que tenemos nosotros que dilucidar, porque el principio de naturaleza está dado por el Señor allí. Mira, la palabra es divina, la tradición es humana. Y eso tiene que quedar clarito para nosotros cuando queremos escoger la moral sobre la cual tomamos nosotros decisiones. La palabra es divina, la tradición es humana. Son una distinta de la otra, como vamos a ver. Porque la historia sigue y llegamos así al segundo principio. No solamente podemos tener una moral fútil o inútil, sino en segundo lugar una moral fallida. Porque hay que decir esto para ir buscando el equilibrio. Jesús no rechazó toda tradición, ¿te das cuenta? Porque en el realismo de la vida diaria se nos llama a no exagerar. Lo fatal es darle prioridad a su tradición, invalidando la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Porque ellos están, como dijo en los versos 3 y 4, Él está diciendo, ustedes viven aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. La plaza aquí es lo que los abuelitos usaban como mensaje, como palabra para describir el mercado. Yo estaba leyendo esto y me acordaba, ¿no? Cuando los fariseos llegaban del mercado, si no se lavaban muchas veces las manos, no comían. Y cuando volvían de la plaza, si no se lavaban, no comían. Y tú dirías, a lo mejor dices, bueno, pues, por higiene me lavo. No, ellos no se referían ni a la higiene, ni a nada que fuera de otro corte. Para ellos, el ceremonial era lo que primaba. Cuando vemos que Jesús no reprendió a sus discípulos, porque sus discípulos estaban comiendo con las manos no lavadas, pero nos hace pensar a nosotros cómo hoy día el mundo exige, ¿te das cuenta? La moral fallida o frustrada era más peligrosa que la que simplemente fracasa, simplemente se hace inútil. No, esta moral era una moral que intenta hacer su voluntad, y como no puede llegar a hacerla, se frustra. ¿Te das cuenta? O sea que es un estado mucho más difícil que el primero. Y ellos transmitían de generación en generación como doctrina sus tradiciones. Le daban a sus tradiciones una autoridad que no tenía. Como te hace un instante, hoy el mundo exige que la gente se lave las manos muchas veces. ¿Por qué? Porque hay un pequeño enemigo que persigue el mundo entero, ¿no es cierto? Coronavirus, todos lo sabemos, y todos estamos en estos momentos como país encerrados en nuestras casas para evitar la derrota total de la sociedad. Pero lo que la autoridad decía en aquel entonces no era por salud, no se trataba de salud. Y lo que te voy a relatar, el por qué se diferencian estos dos tipos de moral, la moral fútil, inútil, o la fallida,
que intenta y no logra su objetivo, es lo que el Señor va a decir a continuación. Porque a partir del verso 9 dice, el problema es que ustedes invalidan el mandato de Dios para guardar su tradición. Te das cuenta que está usando otras dos palabras, invalidar, o sea, decir esto no sirve, esto no sirve. Ven, usted tiene que hacer caso a los ancianos, caso a los padres, caso a los abuelos, porque esta implicación va más lejos. Fíjate lo que enseñaban con respecto a esto. Los versos 11 y 12, el Señor sigue argumentando. Ustedes dicen, basta que un hombre diga a su padre o a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que yo pudiera ayudarte, y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre. Vale la pena de que nos detengamos un instante aquí. Mira, por favor, capta este pensamiento que te voy a dejar. Te digo que esta condición de tener una moral fallida para nuestra vida diaria es una ley que va dejando, abandonando la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios había sido proclamada 1500 años antes de esta discusión, de esta controversia. Pero la tradición, a lo largo de esos 15 siglos, la fue, mira mis manos, humanizando. Poco a poco, si la escritura es eterna y es de otra naturaleza, poco a poco ellos hacían crecer la importancia de sus tradiciones. No solamente al ponerlas en su nivel, sino sobrepasar ese nivel, invalidando ya la palabra de Dios. No, si un hombre había sido prosperado en su vida, hablando de prosperidad económica, por ejemplo, y tenía a sus padres ancianos que necesitaban el apoyo de los hijos, cosa que se necesita muchas veces en nuestra vida contemporánea también, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros podemos darnos cuenta que hay hijos que se olvidan de sus padres y los ven allí y no usan el argumento religioso. Estos judíos utilizaban el argumento religioso. La palabra corbán era una palabra teológica, técnica, que significaba mi ofrenda a Dios. Pero déjame que te explique algo. El corbán era una cosa muy curiosa, muy preparada, muy humanizada. ¿Por qué estoy hablando de humanizar la palabra de Dios, rebajando el nivel de santidad y de demanda de la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo voy bajando, devaluando la palabra de Dios para que sea cumplible, entonces llego a este punto en que puedo decir, no te puedo ayudar, papá. Quisiera ayudarte, pero mi ofrenda es para Dios. Todo lo que yo he acumulado, mira, las bendiciones que me ha dado Dios, los negocios buenos que yo he hecho, todo eso, papá, has visto todo el trabajo que me ha costado, ¿no? Y no te puedo ayudar en este momento porque todo esto depende de cómo invierta yo, así que no puedo ayudarte, papá. Pero curioso era que los jerarcas religiosos, dice ahí, el Señor denuncia, no le dejan hacer más por su padre o por su madre. O sea, los abandonaban a los padres. ¿Te das cuenta hasta dónde llegaba el corbán? El corbán llegaba a ese extremo. Por eso te digo, la ley de Dios tenía 15 siglos, pero la tradición la fue humanizando, es decir, bajando su nivel de autoridad, de tal manera que mientras crecía la autoridad, entre comillas, de la tradición, hasta ponerse por encima de la necesidad. Y este proceso tendencioso de rebajar la autoridad de la palabra de Dios era el segundo principio de necesidad. Entonces yo le estaba diciendo, no, la palabra, la escritura es obligatoria, la tradición es opcional. No estaba diciendo que todas las tradiciones fueran malas, sino que estaba diciendo lo que todo el mundo reconoce hoy. Las tradiciones pueden ser buenas o pueden ser malas. ¿Te das cuenta?
Por eso, esto nos lleva a hacernos una segunda objeción o un segundo análisis personal a cada uno de nosotros. Y te pregunto esta mañana, como me hago la pregunta para mí, ¿conservas tradiciones que se oponen a la palabra? Porque hay una diferencia entre lo que es extra bíblico de lo que es antibíblico. Si la Biblia calla, entonces la tradición es opcional. Pero si la Biblia obliga, entonces ya no hay opción. Las opciones de la tradición se acaban. Por eso te pregunto, en tu vida diaria, en tus enfoques morales, tus tradiciones, lo que has aprendido de tus padres, de tus maestros de escuela o de la universidad, lo que has aprendido del mundo, ¿eso se oponen a la palabra? Hay tantas formas de ventilar esto. Una vez un familiar íntimo que vivía en el extranjero hablaba conmigo y ¿sabe lo que me dijo? Y me dejó pasmado porque decía, ¿cómo mi hermano puede haber ido cambiando tanto lejos del país? ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, mira Roberto, en este país, para subir en la escala del país, de la sociedad, para subir tienes que pisar cabezas. ¿Te das cuenta? Una persona que piensa así está en esta forma de moral. Para él en el trabajo, serrucharle el piso, perdóname que use el término tan coloquial, serrucharle el piso a tu jefe para tú ocupar ese lugar. Si tú puedes hacer eso y te parece que eso es tu habilidad, entonces estás en un tipo de moral fallida. Cuando tú dices, no, a mí no me interesa lo que diga la palabra de Dios, a mí lo que me interesa fue lo que me enseñaron mis padres, o lo que me enseñaron mis maestros, o lo que me enseñaron mis catedráticos en la universidad, o lo que me enseñó la vida. Eso para mí es más importante, porque la palabra de Dios es un libro que ya está viejo. Ya no se puede conservar esa tradición. ¿Estás marchando hacia una moral fallida? Nos queda un tercer principio, la moral fiel. Una moral fiel. Jesús en Marcos 7 termina la discusión con los judíos y ahora Jesús le habla a la multitud y a sus discípulos que están allí en silencio, viendo la controversia, viendo y escuchando la controversia. Mira lo que dicen los versos 14 y 15. El Señor dice que termina de hablar con los judíos y les dice así, llamando hacia Él. Toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él contamina al hombre. Y eso es todo lo que le dice a toda la multitud. Cuando la multitud se dispersa y llegan a un lugar de casa para quedar ahí con sus discípulos, los discípulos le dicen, Señor, esa parábola que nos dijiste, explícanosla, por favor, explícanosla. ¿Qué cosa quisiste decir? Porque dijiste que nada de lo que entra al hombre lo puede contaminar. Es lo que sale del hombre lo que le contamina. Y el Señor dice, ¿están ustedes igual que ellos, que no pueden entender la palabra de Dios? Es lógico, porque el Señor les hablaba en parábolas al mundo. Y aquí es una parábola corta, pero es una parábola. El Señor está diciendo, lo que entra en el hombre no le puede contaminar, lo que sale del hombre sí le contamina. Y después el Señor le dice a todo el mundo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y eso es todo lo que le dice a los oyentes que no son sus discípulos. Pero en casa a los discípulos les detalla. Después
después de amonestarles, ¿cómo es posible que no tengan entendimiento? Tanto tiempo estoy con ustedes y no pueden entender que hay dos caminos de contaminación, hay dos caminos que son distintos y que no se cruzan nunca. En este terreno hay un camino externo, fisiológico. Lo que entra por la boca es un camino externo, fisiológico, viene de fuera y entra en el sistema digestivo y termina en una letrina, dice el Señor. Pero hay otro camino, el camino interno del corazón, que sale contaminando al hombre. Es decir, no necesitas salir para contaminarlo. Tú no necesitas salir para contaminarte. Tú solamente necesitas dejar que tus pensamientos, que tu carácter interno llene tu corazón, y entonces tu corazón te va a engañar de la manera que quiere. ¿Sabes? 5 o 6 siglos antes el profeta Jeremías lo aclaró. 6 siglos antes. Mira Jeremías 17, versos 9 y 10. Allí Jeremías dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, cuidado, no solamente engañoso sino perverso. Y después de ¿quién podrá entenderlo? Y Dios mismo se contesta: yo el Señor, escucha bien, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. No está hablando pues de la masa encefálica y de esa bomba que bota sangre y recoge sangre, ¿no? No está hablando de eso. Está hablando de la interioridad, del centro interior de nosotros, donde se toman las elecciones, ahí donde se muestra el carácter, y el corazón es donde están los sentimientos, donde está la forma de ser de la persona, la personalidad en una palabra. Entonces, cuando queremos tener una moral fiel, tengo que decirte, y tú lo puedes ver en el mundo de hoy, que la moral fiel no cambia a otros automáticamente, no lo cambia. Los cristianos saben que Dios, el Dios de la creación, ama la justicia. Y la ama la justicia, pero para todo el mundo, para los que le conocen y para los que no le conocen. Los cristianos saben que Dios ama la justicia, y el hombre que ha experimentado una regeneración como regalo, lo hemos visto a lo largo de los otros mensajes, cuando ese hombre ha vivido esa cirugía espiritual, porque ese corazón engañoso y perfecto que describió Jeremías no tiene arreglo, solamente sirve vía trasplante. ¿Te das cuenta? Ese corazón necesita una regeneración. Y esa regeneración la regala Dios al que lo busca, la regala como regalo, con una responsabilidad de propagar a todo el mundo. O sea, habla de un principio de nivel, ¿no? Por ejemplo, cuando tú crías a tus hijos, los debes criar, como dice la palabra, en disciplina y amonestación del Señor desde que son pequeños. Pero tú nunca esperas que los niños se conviertan en cristianos para enseñarles moralidad fiel. No. ¿Por qué? Porque el tercer principio dice que la palabra, la escritura es suprema y la tradición es subordinada. En una palabra, Dios espera que el cristiano sea fiel y el cristiano sea un ciudadano fiel. ¿Se entiende la dupla? Es decir, primero recibe la regeneración, primero recibe la nueva vida, y después no se queda con la perla de gran precio para sí, sino que tiene la responsabilidad de transmitirla, de compartirla, de decirle: esta es la fidelidad absoluta del cristiano, una moralidad fiel, o sea, una moralidad confiable. No está teniendo una moralidad que es advenediza, que se acomoda
que se acomoda a las circunstancias del momento. No, no, no. La palabra es suprema y la tradición es subordinada. Y Dios espera que el cristiano sea cristiano fiel y también un ciudadano fiel, que pague sus impuestos, que sea ejemplo para sus hijos, para sus vecinos, para sus compañeros de trabajo. ¿Te das cuenta? Por eso yo te quiero preguntar finalmente, ¿tienes tú ese comportamiento que podría decir una moral fiel? Pregúntate, ¿cómo opera tu mundo interior? Teníamos en la universidad un compañero, nunca voy a olvidar, en aquella época yo no conocía al Señor, pero él le decía a otro que se jactaba de una moral así, abierta, como decía él. Y le decía, oye, le dice, ¿tú harías una cosa que está mal? Y el otro le dice, bueno, depende. Bueno, digamos que te conviene. Y él decía, pero es que si me conviene ya no está tan mal. ¿Me entiendes? Es una moral acomodaticia. Ya no es una moral fiel. La moral fiel reconoce que Dios ama la justicia para el mundo entero y el cristiano tiene que ser un defensor de la justicia. Los políticos se desgañitan la garganta gritando paz, queremos paz, pero la paz es un subproducto de la justicia, nunca al revés. ¿Cómo tomas decisiones en la vida? ¿Mantienes limpieza interior? Yo quiero invitarte a tener un momento de oración, un momento de reflexión personal. Si este mensaje te lleva a ponerte a ti mismo frente a este triple auditorio de ser o alguien que tiene una moral fútil, o sea, absolutamente inútil, fracasada, que no entiende lo que tiene que hacer, o es alguien que sí entiende lo que tiene que hacer, pero las tentaciones de este mundo le han ido humanizando una ética que es absolutamente acomodaticia, como decía. Y por supuesto ya eso no tiene nada de fiel. Dios espera que los cristianos peruanos sean fieles en todo lo que el Estado está buscando el bien común. Por eso, ¿cómo comienza esto? Con la palabra de Dios. Por eso, yo te invito a tener ese momento de reflexión personal. Y si tú quieres ese cambio de vida, quieres ese regalo de la salvación, quieres ese cambio de vida, porque quieres ser realmente ejemplo para tus hijos, que no se avergüencen mañana de ti, sino que digan, no, mi padre me enseñó a ser fiel, mi padre me enseñó a ser confiable. ¿Pero por qué? Porque mi padre conoce a Dios. Porque Dios le salvó y Dios me ha salvado a mí también. Tengamos un momento de oración. Padre, en este día queremos reconocer que tu palabra es de otra naturaleza, Señor, distinta de las tradiciones, porque tu palabra es viva y eficaz, con poder de transformación, una palabra que llega a la necesidad personal de hoy, con ese nivel supremo sobre pensamientos erróneos que muchas veces asaltan mi vida. Señor, en esta mañana quiero decirte, basta ya, Señor, basta ya de vivir así, de vivir en el engaño. Te pido perdona mis pecados. Límpiame, Señor. Pacifícame. Solo tú puedes hacer esa cirugía espiritual. Yo he intentado tantas veces solamente para morder el polvo de la derrota, pero hoy he entendido sí lo que es el Evangelio. Por eso Jesús murió en la cruz, murió por mí también, y yo quiero apropiarme del sacrificio para que mi vida sea distinta y mi esperanza eterna sea total. Que el Señor te ayude
Dios te bendiga. Hola nuevamente. Ha sido un privilegio poder contar contigo en esta ocasión y gracias por habernos acompañado hoy día y también en la semana durante Semana Santa. Es importante para nosotros como pastores de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores el haber podido compartir contigo ese tiempo. Estamos a tu servicio. Queremos indicarte que si tienes alguna interrogante nos puedes escribir vía correo electrónico que aparece en pantalla o tal vez comunicarte vía inbox al canal del Facebook que también aparece la dirección en este momento y así los pastores podemos comunicarnos contigo y absolver tus dudas. Queremos indicarte además que este día miércoles 15 de abril, 8 de la noche, estaremos iniciando un curso virtual. Se llama Verdades Fundamentales. Está diseñado justamente para aprender los principios básicos de cristianismo, de la vida de fe. Y por eso te animamos a que puedas participar con nosotros. La dirección es este mismo canal de YouTube o también por Facebook de la Iglesia Alianza Cristiana Miraflores. Te animamos a que puedas separar tu tiempo. Miércoles 8 de la noche será una clase por semana. Nos gustaría que puedas participar. Para terminar, quisiera compartir también con cada uno de ustedes los anuncios de la Iglesia y también recordarte que como Iglesia nos reunimos cada domingo virtualmente 10 de la mañana. También estamos todos animados a participar de esta jornada especial como Iglesia. Dios te bendiga. Iglesia, estos son los anuncios para la semana. Desde este lunes tendremos algunos cambios en nuestras transmisiones de Facebook. Mantenemos nuestros tiempos de oración los lunes, miércoles y viernes, pero solo en el horario de las 10 de la mañana. Iniciamos el estudio de verdades fundamentales online. Veremos uno a uno los principios de la vida cristiana los días miércoles a las 8 de la noche. Además, tendremos tiempos especiales diferenciados en los siguientes horarios. Martes a las 8 de la noche, adultos, para solteros de 25 a 40 años. Jueves a las 10 de la mañana, mujeres, para todas las edades. Jueves a las 8 de la noche, varones, se reunirán desde la app de Zoom. Viernes a las 8 de la noche, matrimonios, desde Facebook. Sábados desde las 4:30 de la tarde, preadolescentes, para chicos de 12 y 13 años, se reunirán por la app de Zoom. Sábados a las 6:30 de la tarde, adolescentes de 14 a 16, se reunirán desde su cuenta de Instagram, Adolescentes ACM. Sábados a las 8 de la noche, jóvenes de 17 a 25 años. Esta vez, el encuentro será por el Facebook de la Iglesia. Y también, desde el próximo domingo, el ABC de los niños será online. Transmitiremos desde YouTube a las 11 de la mañana, terminando el servicio general. Porque la Iglesia no se detiene y nuestra fe no está en cuarentena. Somos Iglesia desde casa. Para más información, escríbenos a nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este servicio. Nos despedimos con una última canción. Que Dios te bendiga. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh,
fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, Dios en todo tiempo. Oh, en la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan a donde tú me guíes. Yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta a donde tú me guíes. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Oh, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, Dios en todo tiempo. Oh, Que el Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos. Muchas Dios les bendiciones. bendiga.